nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hola, buenas tardes para todos ustedes que están del otro lado escuchándonos. Bienvenidos a este espacio, su espacio, comunicando la verdad del Evangelio. Un privilegio compartir nuevamente con ustedes en este día, gracias a nuestro Dios, un Dios que es soberano y que está sobre todo lo creado. Que su vida parta de ahí, de este conocimiento de Dios. Por favor, incline su corazón ahí donde se encuentra, en las condiciones en las que se está encontrando. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, dice, dad gracias en todo. En todo. Toda su situación, todo lo que hoy esté pasando, esté atravesando o le esté faltando, dice, dé gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Somos llamados, usted y yo, a ser agradecidos, porque dar gracias puede ser algo poderoso en nuestra vida. Y aprender a cultivar un corazón agradecido resolverá muchos de nuestros problemas, porque nos vamos a enfocar en el otro, en la necesidad del otro. Su necesidad y no la mía. Es aferrarnos a las promesas de Dios y a través de su palabra poderlo hacer. Si usted es un seguidor de Cristo, su reino no es de este mundo. Toda nuestra riqueza está en el cielo. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Con los ojos puestos en Cristo, sea agradecido y un día a la vez. Y si usted no es una persona agradecida, es porque piensa que merece mejores circunstancias que las que en este momento usted está teniendo, usted está atravesando. Pero si realmente recibiera usted lo que merece, lo único que usted merece es el infierno. Pero no solamente usted, cada uno de nosotros. Dé gracias por lo que ahora tiene y eso quitará toda amargura de su corazón. Bien, quiero saludar a la gente que nos escucha en Bogotá, que nos escucha en Neiva, Pitalito y Acevedo, Colombia, y también a las personas que nos escuchan en Palmas de Mallorca, España. Es un privilegio que ustedes hayan decidido separar este tiempo para nutrirse espiritualmente. O sea, nosotros nuestra pancita la llenamos cada día, y 3 veces, a veces hasta 4, y a veces algunos hasta más. Nuestra panza. Y nuestra alma también tiene que ser alimentada. Para mi familia, un abrazo grande para mi hermana Ruca, que ella desde muy temprano ella está ahí con su Biblia, con su lapicera, con su cuaderno, con su jarra con agua, con todo lo que ella necesita, y doy gracias al Señor porque Él es el único que dispone los corazones. Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. También un abrazo para mi mamá desde la distancia, para toda mi familia, que es una bendición que ellos estén en este momento ahí escuchando la palabra del Señor, lo que el Señor tiene para decirnos.
Y también estamos saliendo en la 98.1 Radio Maranata, allá en Formosa, Los Chiriguanos, La Rinconada. Para todos ustedes un saludo. Si yo estoy llegando ahí a su casa, tenemos que agradecerle a Dios por la vida de nuestro hermano Héctor Roldán Romero Jr., porque él cada jueves, cada viernes, a pesar de sus compromisos que él debe tener como cada uno de nosotros, él dispone su tiempo para sacarnos al aire y luego de sacarnos al aire, editar este programa y subirlo. Así que gracias por su vida. Él lo está haciendo para el Señor. ¿Bien? Bien, ahí tenemos la iglesia El Buen Samaritano, así que para los que quieren visitarles a nuestros hermanos, allá queda en Belgrano y barrio Néstor Kirchner, pastoreado por el pastor Cabana, así que ahí van a ser todos bienvenidos. Y por supuesto para todas las personas que nos escuchan aquí en este país tan maravilloso como lo es nuestra Argentina. Y quiero saludar a Eliseo, que es nuestro pastelero ahí del Hospital de Niños. Quiero saludar a Silvita. Y por favor abramos ahí su Biblia en Isaías 55:10. Y dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Si la palabra que sale de la boca de Dios no es predicada, no es hablada, no es proclamada, yo siempre digo que va a ser siempre como un sermón o como una charla motivacional santificada. Algo sin Cristo. ¿Bien? Y sabemos que la tarea más grande del predicador es predicar. No, yo siempre digo que no. No es predicar. La tarea más grande del predicador es profundizar ahí la revelación más grande de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y luego que ha hecho todo ese trabajo, luego predica. ¿Ve? Porque el mundo y la iglesia sufre de un evangelio superficial, y es precisamente predicado por hombres superficiales con una doctrina superficial. Porque han olvidado, no han entendido que han recibido una mayordomía que es más grande, mire, más grande que los reyes y los presidentes de la tierra. ¿Cuántos quieren ser, no sé, el presidente acá de Argentina? Ellos tienen algo más grande, una mayordomía más grande. Pero se han olvidado de esto. Dice Lucas 12:47. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Pidamos al Señor que sea Él el que bendiga esta palabra, que sea Él el que nos esté guiando, que nos esté exhortando, que nos esté mostrando, que a través de su Santo Espíritu pueda estar haciendo la obra. Yo en este momento, no solamente en este momento, yo dependo totalmente del Señor. O sea que estar acá no es algo que uno dice, ay, estoy acostumbrada y esto no pasa nada. Para mí es algo que a mí mis piernas me tiemblan, y a veces también mi voz, porque yo dependo totalmente de Dios para sentarme acá y para estar acá del otro lado hablándoles a ustedes. Es una responsabilidad cuando hablamos del autor de un libro, como es la palabra de Dios, como es la Biblia. Es una responsabilidad grande. Una responsabilidad. Bien, amado Dios, te damos muchas gracias en esta tarde. Gracias por este día que tú nos has dado. Gracias por darnos la vida. Gracias por todo lo que hemos podido hacer. Gracias porque te tenemos. Gracias por tu santo, por tu Hijo amado, Padre Santo. Gracias por tu Santo Espíritu que habita, que mora en nosotros. Gracias porque somos privilegiados de muchas personas que hoy andan medio sonámbulas porque no te tienen
y tú no habitas en ellos aún todavía. Gracias, Padre Santo. Gracias por esta hora. Gracias por esta radio. También gracias por la radio allá en Formosa. Gracias por todas las personas que están del otro lado escuchando, Padre Santo, a las cuales tú le vas a hablar, a las cuales ya preparaste sus corazones, Padre Santo. Y en esa tierra tú vas a sembrar. Tú eres el que va ahí y va a hacer que eso pueda germinar en tierra fértil. Padre Santo, dependo de ti, dependo de que tu Santo Espíritu sea el que me esté guiando a través de tu santa palabra, para que yo pueda a través de eso poder cumplir tus propósitos, Padre Santo, tus propósitos santos, amado Dios, y que todas las personas puedan ser edificadas por ti, y que yo en este proceso mismo también pueda ser edificada por ti, amado Dios. Gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Bien. Vamos a estar desarrollando, exponiendo un tema que es bastante, ¿qué va a ser? Hoy día medio controversial. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados siempre a hablar del amor de Dios, hablar de la misericordia de Dios, hablar del perdón de Dios, hablar de lo bondadoso que es nuestro Dios, de cómo Él nos espera y cómo Él no quiere que nadie perezca y cómo Él nos busca y cómo es un Dios tan amoroso, pero olvidamos también que Dios es un Dios santo y que es un Dios de justicia, y que nosotros también debemos ser expuestos a ese tipo de palabra. ¿Para qué? Para que la Biblia nos pueda leer a nosotros y vernos nosotros en qué condiciones estamos. Vemos a Isaías. Hoy el tema de hoy es Isaías, un hombre piadoso en una nación en crisis. Vamos a estar desarrollando Isaías 4, Isaías 5. Y vemos que es un paralelo de lo que vemos en nuestro propio mundo, en nuestro propio país, en nuestra propia iglesia en la actualidad. Isaías capítulos 5 y 6 básicamente, vemos ahí a este hombre pasando toda esta prueba tan difícil en su vida, viendo todo lo que iba a ocurrir, pero también viendo a las personas que no respondían a Dios. Y me vino a la mente Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La clave es: anden en mis caminos. O sea, la única esperanza para este y para cualquier sociedad es la palabra del Señor. Pero no solamente la palabra del Señor, es obedecer la palabra del Señor, es oír la palabra del Señor y obedecer la palabra del Señor. Y nosotros cuando leemos estos libros decimos, bueno, esto hace tanto tiempo, pero nos olvidamos que fueron juicios que fueron cumplidos, y que fueron cumplidos porque Dios es santo y Él no puede estar donde hay pecado. Y a la gente no le importaba. Y no olvidemos otra cosa, que la Biblia la leemos nosotros, el mundo lee a cristianos. O sea que esta palabra es para nosotros. Cuando estaba Noé haciendo el arca, ¿cuántas personas se burlaban de él? Y no pasaba nada. Pero un día llegó. Y también no estamos nosotros viviendo hoy. Y podemos decir, bueno, nosotros somos cristianos, amamos a Dios, seguimos a Cristo, estamos en su palabra. Pero hay algo que
que nosotros hacemos y es decir que amamos a Dios, pero no nos importa su palabra. O sea, para nosotros los cristianos cometer pecado reiteradamente, pero pecado consciente, no nos importa. Y no entender que nosotros estamos dentro de un cuerpo, que somos el cuerpo. Imagínese si una muela le duele a usted, todo su cuerpo va a ser afectado. Si un miembro del cuerpo está en pecado continuo, todo el cuerpo va a ser afectado. Entonces también es un llamado. ¿Para qué? Para aquellos hombres y mujeres con autoridad. A predicar un mensaje fuerte, y fuerte no es a los gritos, y fuerte no es con malas palabras. Es un mensaje de amor y es un mensaje de verdad. Entonces decimos que amamos a Dios, pero miren, esto es como un pantallazo antes de arrancar, solamente para usted que está del otro lado pueda verse también a sí mismo. ¿Cuántas personas están hoy en la iglesia que no son casados? Y saben que no son casados, y los dos son cristianos, saben que no están casados, pero no les importa el mandamiento que Dios dejó. Y vemos ahí el juicio que viene y que va a hablar Isaías. A ese pueblo tampoco le importó. Y a estas personas no les importa, pero están en pecado continuo. Y usted dice, ay, pero es que usted no puede ser tan dura. Si estas personas que están en esta situación no se llaman constantemente y no se les habla y no se amonesta, es como si nada. Ahora, menos, supongamos, Carrefour. Carrefour llega y dice, vamos a sacar el empleado del mes hoy. Y el empleado del mes que sacan es justo el que roba diariamente a Carrefour. Y Carrefour sabe que roba diariamente, no le importa, pero lo saca como empleado del mes. ¿Cuántas iglesias hoy saben que miembros de sus iglesias están en algo tan simple como esto, que parece tan simple, pero es un tema de obediencia y de mostrar al otro que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios de orden y que el pecado de esa persona afecta el cuerpo? Ahora ustedes dirán, pero es que es que todos somos pecadores. Sí, no somos santos de santos, aunque ya el Señor nos santificó, pero no somos perfectos, a lo que voy. Pero cuando usted sabe que usted está en un pecado y que usted sabe que está en un pecado y no le importa, pasan dos cosas: o usted no es cristiano, o a usted no le importa y no le importa nada. Entonces, llega Carrefour y levanta al empleado del mes. Y muchas iglesias hacen eso hoy, levantan el empleado del mes. Son las personas que están dirigiendo en alabanza, aquí y allá. Y no estoy hablando de una iglesia en particular. Estoy hablando de las iglesias. Pero son justo estas personas que deben rendir cuentas a Dios. Entonces, necesitamos nosotros ver ese Dios santo y ese Dios de juicio, ese Dios que es amor, ese Dios que es lleno de misericordia, ese Dios que amó tanto al mundo que no le importó entregar su único hijo, y que Él vino y no murió como Dios, murió como hombre para salvarnos a nosotros.
Hay un refrán que está por ahí, dice que los hombres han aprendido algo de la historia. Es que los hombres nunca aprenden algo de la historia. ¿Sí? Ese es el refrán. Entonces, vemos que la historia de manera inevitable se repite a sí misma. Vemos el predicador ahí de Eclesiastés, en cierta manera está justificando cuando él dijo, nada hay nuevo debajo del sol, dice Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será, y nada hay nuevo debajo del sol. La historia se convierte para él en un ciclo interminable de repetición, y entonces él dice, lo que ha sido es ahora y lo que será ya ha sido. Hay Eclesiastés 3:15 dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Entonces, los hombres y las naciones parecen atravesar por los mismos ciclos interminables de repetición, de gloria a la destrucción. Sus comienzos normalmente son brillantes y llenos de esperanza y de promesas, y en algún punto a lo largo de ese proceso caen en pecaminosidad y terminan siendo destruidos. Esto es un llamado a poder revisar nuestras propias vidas a la luz de la palabra del Señor y a ver a un Dios santo que no puede tolerar el pecado y que trae juicio para nuestras vidas. Entonces, esa es la historia del hombre ahí en el Edén, y es la historia de todo hombre en toda nación desde ese entonces. De hecho, todo bebé que nace se convierte en una ilustración que es vívida de lo que es la trayectoria, ¿no?, inevitable de los hombres en todas las naciones. Y esa pequeña vida comienza en la inocencia, en esa hermosura de la infancia, en dando sus primeros pasitos, en hablando sus primeras palabras, y termina en la muerte. Y vemos el mismo camino en la gente en la actualidad hoy, nosotros. Veo lo mismo en nuestra propia nación. ¿Usted lo ve? Están atrapadas en un ciclo de condenación. Simplemente es en una medida lo que es la nación, pero también no olvidemos que estamos nosotros en vidas individuales. Somos nosotros los que constituimos esa nación. Son manifestaciones del poder del pecado para destruir un buen comienzo y convertirla en un fin aterrador. Ya no se busca adorar a Dios, establecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una comunidad unida, un cuerpo unido. La Biblia ya no es tenida en alta estima como la fuente de toda verdad y autoridad para nuestra vida. Ya ni siquiera es usada. Hoy es reemplazada por el celular. No sé cómo, pero yo prefiero la hoja. Entonces, Dios no es el centro ya de nuestros pensamientos. Dios ya no es el centro de nuestras acciones, y las iglesias ya no son el centro de la comunidad. ¿Qué nos lleva Isaías? Isaías nos lleva a ver un pueblo que estaba totalmente rebelado contra Dios.
Pero el desvío no parece ser corregido. Hoy las escuelas van de mal en peor. ¿Y qué es lo que ha sucedido en todo esto? ¿Y cómo nosotros reaccionamos ante esto? Tenemos que regresar a la historia para encontrar algunas respuestas. Aunque no creo que todas las respuestas se encuentren al analizar el tiempo presente, creo que las mejores respuestas se encuentran al mirar la historia. Pero a veces al mirar la historia, ni siquiera nos conmueve. Porque todo lo que estamos experimentando ya ha sido hecho. Y si vamos a la palabra de Dios, descubrimos que semejanzas como esa están en la actualidad. Y quizá nos van a sorprender. Pero la Biblia es la herramienta más poderosa para traernos en sí. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En otras palabras, Dios ha registrado la historia de Israel, Dios ha registrado su devastación, Dios ha registrado su degradación, Dios ha registrado su disolución, Dios ha registrado su destrucción con el propósito de establecer un patrón que podamos ver para ver que está mal con nuestra propia sociedad y lleguemos nosotros a algunas conclusiones acerca de un remedio, de una cura, de algo. Y lo mejor no es designar, como se hace, ¿no?, comités para aquí, comités para allá, como se hace en el país, ¿no? El comité a nivel social para analizar, qué sé yo, la economía, para analizar la política. O sea, lo que está mal con nosotros. Lo mejor es ver la palabra de Dios. La historia bíblica nos da el panorama más genuino de todos y realmente creo que si usted lee el Antiguo Testamento presenta a la historia de la actualidad, podríamos llamarlo una serie de espectáculos a lo largo del camino de la humanidad. ¿Y qué hace esto? Advirtiendo, nos advierten. Miren, hoy se vive esperando que pasen cosas asombrosas, que pasen milagros, que hagan esto, que hagan lo otro. Es más, hoy hay gente que se dedica a hacer cosas espectaculares para que las personas puedan ir, pero ni siquiera razonando, ni siquiera meditando. Estamos terminando abril. Vemos que nuestro Señor Jesucristo no está en la tumba, que Él resucitó, un hecho tan importante.
Usted y yo lo sabemos, porque somos cristianos, porque somos hijos de Dios. Pero ni siquiera eso nos aterra. Él ya no está, o sea, es real, Dios existe. Dios existe. No nos damos cuenta en el día a día y vivimos totalmente desenchufados, pensando que estamos haciendo bien, que mejor esto lo obedezco, esto no. Mejor esto sí, esto no. Pero qué bueno sería utilizar este versículo que se utiliza tanto en la oración y que si realmente fuéramos un poquito más arriba entenderíamos de qué se trata, y es que yo un día me pregunté y dije, pero ¿cómo? Yo estoy solita orando, no me va a escuchar. Donde hay 2 o 3 reunidos, ¿qué dicen? El Señor está. Pero no dicen que es para poner orden en la iglesia. Lean un poquito más arriba, por favor. Tarea de hoy, tarea de lectura esta noche. Lean un poquito más arriba, para que puedan entender el contexto y no sacarlo de ahí. Porque Dios escucha a una persona. Ahora, si se ponen de acuerdo en algo, Dios obra. Pero ponerse de acuerdo, no porque hayan 2 o 3 orando, entonces ahí Dios va a obrar. Pero si se pusieran 2 o 3 de acuerdo y realmente se trajera a la iglesia lo que se debe traer, y es hasta yo misma, los hermanos que estamos en problemas, llamarlo. ¿Qué le pasa a usted, hermano? Hermana. Sino 2 o 3. Y dice que Dios está ahí respaldando. Hay hermanos que dicen, no, si hacemos eso nos quedamos sin nada. Pero imagínese que usted tiene una tonelada de manzanas, una tonelada. Pero resulta que hay 2 o 3 podridas. Y usted dice, no, dejémoslas ahí. Pobrecitas, tienen frío. No, se van a desnutrir. Van a estar aisladas, se van a sentir mal. Van a sufrir psicológicamente. Usted las deja ahí. Le van a podrir todas las otras manzanas. Todas. Porque no somos ejemplo para las personas que están ahí. Porque las chicas que están en noviazgos o ya conviviendo no son ejemplo para las otras chicas que están ahí. Y yo les voy a decir una cosa. Y no con el fin de ofenderlas, de verdad que puedan meditar. Si un hombre las lleva a usted a pecar contra su Dios, contra su Padre, no las ama. No las ama, y les va a hacer lo mismo el día que ustedes se casen. Si ese hombre las lleva a ustedes a pecar contra su Dios, no las ama. Ustedes son un desecho. Son desechables. Son descartables. Porque ese hombre, ¿sabe qué le pasa? No ama a Dios. Y la primera condición que debe tener un hombre es que ame a Dios sobre todas las cosas. Y después debe amarme a mí. Pero ¿cómo la va a amar a usted si no ama a Dios? Creo que son cosas que se tienen que ver. Porque hoy están, son esas manzanas que van a dañar las toneladas. Donde hay 2 o 3, Dios está. Dios trae juicio. Dios trae juicio a nuestras vidas. ¿Y debemos ser exhortados en aquellas cosas con las cuales estamos mal? Sí, debemos ser llamados. Y debemos ser también edificados. Es para esto. Familias fuertes, iglesias fuertes. O si no, que hagan como el hombre rico. Tenía tanto amor por sus posesiones que él se fue. Tenía tanto amor por su soltería, pues quédese soltero. Pero si no ama a Dios, no venga a mostrarme a Dios que usted ama a Dios.
porque no es así. Si en algo tampoco nosotros no lo hacemos, entonces, ¿qué será de aquello que es más profundo, que estamos buscando en oración para que Dios obre y encamine nuestra vida? Entonces vamos a ver estos acontecimientos que nos presenta Isaías. Son levantados por el cuarto profeta, Isaías, uno de los profetas mayores. Es algo claro de los pecados mortales que destruyeron a Israel, que se aplican de manera evidente a nuestra propia sociedad, y cómo un hombre piadoso reaccionó a esa crisis misma, y nos presenta una forma en la que debemos también nosotros reaccionar. Así que vamos a ir a un corte y estamos regresando mientras usted se queda meditando ahí en su corazón. Si Dios le ha hablado a usted y es aquello donde llega algo, Dios nos muestra. Nuestra conciencia siempre saca la luz. ¿Ve? Por eso el apóstol Pablo decía, esta es mi gloria, mi conciencia, que yo donde nadie me ve, donde no hay hermanos, donde no hay pastores, donde no hay gente que me conoce, yo me he conducido de la manera correcta. ¿Cómo está su vida hoy? ¿Usted está ordenado con el Señor? Si usted es cristiano y no está casado, ¿por qué no está casado? Si usted es cristiano, no ha sido bautizado, ¿por qué no está bautizado? Si usted es un cristiano y sigue con un pecado continuamente, que no sea eso, ¿qué está pasando? Porque tenemos un poder en nuestra vida. Dice, hagáis morir las obras de la carne. ¿Con qué? Con el Espíritu. Y tenemos la lista de la carne, capaz. Leemos la lista de la carne, Gálatas. Y la lista del Espíritu, y es totalmente contrario. Que pueda usted verse en este momento, y regresamos en un minutito para continuar con Isaías, un hombre piadoso en una nación en crisis.
del cierre. Así que será la primera parte de esto que hoy arrancamos, poder ver esa otra parte de un Dios santo, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, un Dios que no nos suelta, un Dios que es soberano y que nuestra vida está confiada, porque Él no cambia, porque Él hoy no dice una cosa y mañana dice otra, hoy no está enojado y mañana está alegre, no, siempre el mismo, pero es un Dios santo y hoy lo estamos tomando de manera light. Y somos cómplices nosotros también de aquellos que lo practican. Y ser cristiano es un llamado radical. Es a cargar su cruz y sígame. Es a dejarlo todo. Es a vender todo, todo por esa piedra preciosa. Pero no podemos estar nosotros siendo de ejemplo para otros, pero con una vida en algo tan simple. Y quiero evidenciar esto porque esto hoy abunda en las iglesias. Es algo ya hoy común, muy común, como hay muchas cosas más. El que usted no obedezca a Dios y esté ya conviviendo y no le importe ordenarse. Y también trae pecado al cuerpo, trae pecado a la iglesia, detiene. Y Dios es un Dios de juicio y usted necesita ser anoticiado. Y usted necesita que alguien, su pastor, su líder, le diga qué pasa con su vida, por qué. Y que tome una decisión. Si lo vemos a lo largo de todas las iglesias, ¿sabe cuántas personas hay en alabanza? Y que están llevándonos a la adoración con el Señor. Y de ahí se bajan a una relación ilícita. Y al otro día siguen como si nada. ¿En serio? Es un llamado para ello. Nosotros debemos andar como Él anduvo. Y tenemos algo poderoso, pero ¿sabe una cosa? Nosotros obedecemos leyes de una empresa. Es más, le doy un ejemplo y quiero que se quede con esto y vamos a orar. Usted no tiene casa. Y va para aquellos que están en esta situación, sobre todo para aquellas chicas ingenuas. Imagínese que usted no tiene casa y dice la inmobiliaria, bueno, yo te dejo la casa, ve a vivir ahí. Después me la paga, vemos. Bueno, ¿usted estaría pensando en cómo para pagar la casa? Si usted ya está viviendo ahí, usted baja la guardia. Usted baja la guardia por completo. Es la misma situación acá. Usted ya tiene seguramente un compromiso. Usted ya empieza a bajar la guardia. ¿Por qué? Porque usted tiene todo. Ahí. Lo único que no tiene es un compromiso con el Señor. Tiene relación ilícita, que no es de bendición, porque es de bendición cuando es unida, cuando es en matrimonio. Tiene todas esas cosas. O sea, ¿cuándo lo va a hacer? Nunca. Al no ser que hayan personas del otro lado que lo aman a usted, que los aman y dicen, ¿cuándo usted se va a poner en cuentas con el Señor? ¿Y usted por qué no obedece su palabra? Y si no obedece, al menos no esté en esos lugares de privilegio. No
No premiemos, como les decía en los empleados de Carrefour, que fue un ejemplo, no los premiemos. Si no quieren obedecer al Señor, entonces ¿a qué Señor están mostrando? ¿A qué Señor están revelando? ¿A qué Señor están actuando? ¿A cuál Señor? Dios es un Dios santo. Y vamos a ver, de acá en adelante, ese Dios santo que trae ira, y la trajo para su pueblo Israel, para su propio pueblo. Oremos. Amado Padre, gracias. Gracias por esta noche, gracias por tu palabra, Padre Santo, que tú quieres traer orden a tu iglesia, tú quieres traer orden a tu cuerpo, Padre Santo, tú quieres traer santidad a tu cuerpo, tú quieres que cada uno de tus hijos ande como Cristo anduvo, que podamos dejar, y es más, es el llamado a dejarlo todo por esa piedra preciosa, por aquel que nos amó y dio su vida, dio todo por nosotros, no se guardó nada para salvarnos. Que podamos nosotros entender que servimos a un Dios santo y que debemos ordenarnos y que debemos ir en pos de dejar aquellos pecados que nos llevan a la ira, que nos llevan a la destrucción y que también llevamos al cuerpo de Cristo a ello. Padre Santo, gracias. Gracias porque tú nos has leído hoy a través de tu palabra y tú eres el que obra en nuestros corazones. Gracias por esta hora, gracias por esta radio, gracias por las personas que están del otro lado, que tú puedas obrar en sus corazones, que tú puedas abrir sus mentes, Padre Santo, que tú puedas hacerles entender, amado Dios, para que aquellos que necesitan organizarse, ponerse a cuentas, en todo, Padre Santo, lo hagamos, amado Dios. Padre, también te pido que aparte de esa parte espiritual que tú estás obrando, que seguirás obrando, Padre amado, que tú puedas obrar en lo terrenal, en nuestras necesidades que tú también dijiste que cumplirías. Gracias, Padre, que tú puedas obrar en cada persona que está del otro lado, que está en situaciones difíciles en su familia, que está en situación difícil económicamente, que está pasando por enfermedades, Padre Santo, que está pasando por luchas con sus hijos, con su esposo, con su esposa, Padre amado, que está pasando por luchas en su trabajo, Padre Santo, que está pasando por luchas porque no tiene trabajo, Padre Santo, que está pasando por miles de situaciones que tú conoces y que tú puedes obrar conforme a tus propósitos, conforme a tu voluntad, amado Dios, en cada una de esas vidas. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, por quien te alabamos. Amén. Bien, muchísimas gracias por estar del otro lado. Si usted no tiene una iglesia, le invito a mi iglesia, a un lugar maravilloso, 6 y 99, pastoreado por la pastora Elida Ares. Tenemos culto los martes, de martes a viernes a las 7 de la tarde. Tenemos los domingos de 10 a 7 de la tarde. También los hermanos que están ahí en Formosa, también que puedan, la gente que no tenga una iglesia pueda congregarse ahí con el pastor Cabano. Están los hermanos que también están siempre dispuestos para recibirle a usted y para ser de ayuda y de apoyo a través de la palabra del Señor. Bien. Ahora, si usted no tiene una iglesia, usted está apartado, por favor, yo lo único que le pido es que usted pase ese proceso ahí en su iglesia. ¿Por qué? Porque no hay iglesias perfectas. Lo que no la tiene esta, lo tiene la otra. ¿Bien? Entonces usted pase ese proceso ahí. ¿Por qué? Porque usted va a crecer, porque usted va a ser de bendición, usted va a ser ahí pasado por fuego. Su orgullo y muchas cosas más van ahí a ser atravesadas y el Señor va a ir a sacar eso que no sirve. Atraviéselo ahí, porque de lo contrario va a andar siempre de iglesia en iglesia y siempre habrá algo que le caiga mal. Vuelva a su lugar. Vuelva a su iglesia, sométase a su pastor, sométase, que él tiene que someterse al Señor y también tiene que rendir cuentas, así que eso no le tiene que importar a usted. Bien,
Usted ve y haga su 100%, no 50, no 30, su 100%, lo que le corresponde hacer. Inclusive estar en santidad. ¿Para qué? Para colaborar con el cuerpo de Cristo, andando ¿qué? Como Él anduvo. ¿Bien? Ok, ahora, usted no tiene una iglesia, usted está buscando un lugar porque necesita congregarse. Dice, ¿dónde? Capaz este lugar que me queda más cerca, capaz esto que me queda cerca de casa. Bien, yo le quiero dar una recomendación. Por favor, téngala en cuenta. No es tanto lo cerquita que le quede en casa. Usted fíjese esa iglesia en qué cree. Si realmente es una iglesia que cree en un Dios trino. Por ahí tiene que empezar. ¿Ve? ¿Cuál es su doctrina? ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios no es un hisopo de algodón. La palabra de Dios es una espada. La palabra de Dios salva. La palabra de Dios fortalece. La palabra de Dios trae luz. La palabra de Dios quita esa escarcha de nuestros ojos. La palabra de Dios alumbra nuestros pies al caminar. La palabra de Dios redarguye. La palabra de Dios lo lee a usted. La palabra de Dios lo reconforta. La palabra de Dios lo lleva a Dios. La palabra de Dios lo lleva a amar más a Dios. Y al amar más a Dios, porque lo conoce más, usted va a buscar cada día su santidad. No somos perfectos. No somos perfectos. Pero el espíritu que tenemos de poder acá, en nuestra vida, habitando nuestra vida, tiene todo poder. Es Dios mismo el que levantó a Jesucristo de los muertos y que ya no está en la tumba. Esa es la razón. Busque ese tipo de lugares. Bueno, no va a ser perfecto. Van a haber hermanos que a usted va a decir, estos hermanos, no, déjelos, ore por ellos. A lo mejor espiritualmente son más débiles. Hay que levantarlos, hay que ponerles el hombro. Siempre va a haber eso. Una de las pruebas de que usted ama a Dios es porque ama a sus hermanos. Y otra cosa, cuando usted ve a su hermano, si ese es el problema, o cuando vea al pastor que también es un hermano, y usted tiene problemas con ello, entonces ¿sabe qué? Usted mire a Cristo. Si usted mira a Cristo, usted va a amar a su hermano. Porque Cristo pagó por él. Cristo le compró a precio de sangre. Así que, si usted tiene un problema, lo tiene con el Señor. Mírelo a Él. Bueno, Dios les bendiga, que pasen una noche maravillosa en el Señor. ¿Bien? Y nos vemos el próximo jueves, si Dios nos da vida, con este tema maravilloso que va a ir por un largo tiempo, porque vamos a estar hablando del juicio de Dios. Un juicio que trae porque Él es un Dios santo, santo, pero antes de traerlo nos lo advierte, nos llama y nos quiere abrazar y nos quiere juntar. ¿Para qué? Para limpiarnos, para obrar en nuestra vida, para que nos apartemos del mal, como le dijo esta mujer, anda y no peque más, apártese del pecado, anda y no peque más. Usted, varón, o usted, mujer, anda y no peque más. ¿Bien? ¿En qué sentido? En aquel pecado que para usted ya es un estilo de vida. A eso me refiero. No somos perfectos. Que pasen buena noche.